la forma de instalación es muy rápida, ¿verdad? Al contrario del resto de las neumonías, tanto la relacionada con el tabaco como las fibrosantes crónicas, que pasan años, ¿verdad? Pero este tipo de neumonía, organizada criptogenética y neumonía intersticial aguda, es un grupo de neumonías que desafortunadamente aparece en los pacientes de mediana edad o en los pacientes jóvenes. Entonces, por eso es importante por lo menos conocerlas, ¿verdad? La fibrosis pulmonar, pues tenemos que, lo que yo quiero describir, o sea, de esto acá, hay muchas causas de fibrosis pulmonar, pero dentro hay fibrosis pulmonares que van desde un infiltrado de una neumonía intersticial viral, por ejemplo, la que actualmente nos estamos consiguiendo o está muy en boga ahorita, que es la neumonía intersticial por COVID, que en la medida en que esta neumonía progresa, ¿verdad? Puede transformarse en fibrosis. Y sobre todo en todos aquellos terrenos, digamos, abonados o aquel pulmón que tiene previamente una enfermedad. Por ejemplo, tipo EBOT, por ejemplo. Entonces, quiere decir que este tipo de, o sea, hay enfermedades que ya están establecidas, pero que puede hacer, Doctora, ¿aló? disculpe, soy Ajá. Diego. ¿Usted está pasando las diapositivas? Sí, no No, pasa. no, no se nos está pasando, seguimos en la primera. Ay, Dios, ahora, entonces, ajá, déjame irme, vamos a hacer, ahora, están viendo la pantalla ahorita, ¿verdad? Ahorita sí, está en la diapositiva 5. Si quiere puedo empezar desde allí, o sea, así como está. Ok, no, es que en realidad, este fue el concepto, o sea, no vieron ninguna. No, Ajá, fíjate, aquí ahorita la estás viendo, sí. aquí, No, estamos en la diapositiva 3, enfermedad intersticial. Dios. Bueno, entonces, mire, yo creo que para no complicarnos mucho, si ustedes ven la pantalla, lo que voy a hacer es que voy a poner en grande esto, ¿verdad? Ajá, así mismo puede dar la clase. Eso, voy a poner en grande, porque si me pongo ¿cómo se llama? Ajá, que quede, que se vea bien. Y para repetir, bueno, creo que les había repetido que esta era ¿cómo se llama? La microscopía electrónica del intersticio, las relaciones que uno ve en el intersticio. Este es el concepto que finalmente se engloban como PID y estamos en la clasificación. Ahí sí ven, ¿verdad? Sí, ahí sí está pasando. Ok, va muy bien. Entonces, pues voy a repetirles porque era importante seguir la diapositiva para que siguieran lo que yo les estaba diciendo. La clasificación son tres grandes clasificaciones: las neumonías intersticiales idiopáticas, las EPID de causa conocida o asociada y las EPID primarias o asociadas a otros procesos no bien definidos. Estas neumonías, vamos a quedarnos hablando de las neumonías intersticiales idiopáticas, ¿verdad? Por el color, estamos sabiendo que se clasifican en neumonías intersticiales mayores, raras y inclasificables. Dentro de las neumonías intersticiales mayores, tenemos las fibrosantes crónicas, es decir, producidas por una enfermedad crónica, es decir, el establecimiento de la enfermedad es largo, y las relacionadas con el tabaco, que también en realidad es un proceso crónico generalmente, y las neumonía organizada criptogenética y la intersticial aguda, que son, como la palabra lo dice, de la neumonía intersticial, son agudas de instalación muy rápida, ¿verdad? Dentro del patrón, dentro de la fibrosis pulmonar, ¿verdad? Tenemos que hay ciertas características. Es decir, casi todas estas enfermedades tienen, para nosotros hacer un diagnóstico diferencial entre ellas, ¿verdad? Tenemos que diferenciar muchas cosas, y casi siempre nuestra primera sospecha, es decir, después que nosotros tenemos una clínica preestablecida, permítanme un segundito para ver una cosa.
cosa aquí. Es que creo... Sí, es que creo que aquí no sé por qué me salté una diapositiva, que es la diapositiva de la clínica. Y bueno, sin embargo, voy a decirla antes, la diapositiva de la clínica, porque lo único que tenía era disnea y tos seca. Es decir, la clínica de una EPID es... yo creo que dependiendo, si nosotros estamos hablando de una forma aguda, ¿verdad? O de una forma crónica, el EPID, o por su forma de presentación, de atacar el intersticio, ¿verdad? Inmediatamente cuando nosotros tenemos una enfermedad intersticial, cuyo parénquima general del pulmón está bastante comprometido, estoy hablando de un lóbulo o más lóbulos, ¿verdad? Y generalmente en forma bilateral, la clínica de presentación, lo que predomina es la disnea. O sea, generalmente son síntomas crónicos y como generalmente la instalación es muy lenta, entonces el paciente deja pasar mucho tiempo. O sea, el paciente, por ejemplo, dice, no, es porque estoy obeso y entonces me canso al subir las escaleras, o no, es porque ya no camino como antes, no, es porque yo no hago ejercicio, o no. Entonces, el paciente, como es de evolución tan lenta esa disnea, el paciente lamentablemente llega al médico o va al médico cuando quizás ¿cómo te digo? La patología en realidad está, o sea, los pulmones están bastante comprometidos. Entonces, fíjense, el primer síntoma clínico es la disnea, pero nosotros de disnea, pues, es un síntoma muy general en cuanto a las enfermedades respiratorias, inclusive no respiratorias, ¿ok? Porque de hecho, si usted aumenta de peso, usted le va a dar disnea si sube una escalera. Entonces, es una cosa que por lo que le digo es muy imprecisa, o sea, es un síntoma muy impreciso. Sin embargo, como todas enfermedades, hay que tener muy bien, establecer una relación, ¿verdad? Primero, el tiempo de la disnea y segundo, otros concomitantes. Generalmente es tos y generalmente la tos no es productiva y es tos muy parecida a lo que uno ve en una insuficiencia cardíaca que aparece en los momentos de esfuerzo y en el decúbito. Entonces, es de instalación, como le dije, muy lenta. Cuando nosotros tenemos una neumonía intersticial de tipo mayor, que nosotros ya tenemos un antecedente de que el paciente es fumador, de que el paciente fue fumador o tiene tanto IPAC, ¿verdad? Entonces nosotros ya tenemos cómo establecer o asegurar más el diagnóstico o pensar en una enfermedad intersticial. Y casi siempre lo que nosotros vamos o lo que nos va a llamar la atención o lo que nosotros debemos hacer primero es hacer una radiografía de tórax. Pero como les dije, ante el advenimiento de otros, digamos, imagenología mucho más específica, como es la tomografía, entonces es preferible, ¿verdad? Cuando usted tiene, es preferible hacer una tomografía. Es decir, la tomografía es la que a nosotros nos va a dar un indicio de que ese paciente tenga una enfermedad intersticial. De hecho, el diagnóstico definitivo usted lo hace por un atacar, es decir, una tomografía de, ¿cómo se llama? De, de alta resolución. De alta De alta resolución. resolución. Entonces, este patrón, entonces, cuando nosotros ya tenemos establecida, ok, estoy frente a una enfermedad intersticial, ya nosotros lo que nos interesa saber es qué enfermedad o cuál, dentro de cuáles estamos nosotros hablando, de cuál enfermedad intersticial. Entonces, vamos a hacer diagnóstico diferencial entre ellas mismas, ¿ok? ¿Basado en qué? Basado primero en los antecedentes del paciente, como ya les dije, basado si esa disnea, por ejemplo,
bueno, yo diría que entre afortunado y desafortunado, las neumonías intersticiales agudas son poco comunes. O sea, no son comunes, porque en realidad la patología intersticial, afortunadamente, dentro de las enfermedades respiratorias, ocupará, quizás yo estaría por el sexto lugar en frecuencia. O sea, afortunadamente, ¿no? Porque es una patología, como les dije, con muy mal pronóstico. Entonces, la diferenciación entre las diferentes enfermedades intersticiales se va a hacer a pesar de que todas ellas tienen un patrón muy, o sea, igual o muy parecido, pero cada una va a tener quizás un predominio más que lo hace a uno sospechar de que sea una fibrosis, de que sea una neumonía intersticial idiopática, de que sea una neumonía organizativa o que sea una neumonía criptogenética, quizá porque predomine más estos tipos de hallazgos que tenemos acá. Entonces, la fibrosis pulmonar se caracteriza en primer lugar por un patrón reticular cuya característica importante radiológica o imagenológica de este patrón reticular es que hay engrosamiento de septos intralobulillares, ¿verdad? Hay bronquiectasias y muchas veces hay bronquioloectasias de tracción, es decir, dilatación de los bronquiolos, no tanto de los bronquios, ¿verdad? O más de los bronquios, perdón, de los bronquiolos. Por lo tanto, todo esto que está arriba va a producir una distorsión de la arquitectura pulmonar, o sea que común es una distorsión de la arquitectura pulmonar en todas, ¿verdad? Va a haber panalización, pero fíjese que hay poco vidrio deslustrado, o sea, esa imagen de vidrio deslustrado que yo creo que se la señalé, no recuerdo, en las micosis, vimos bastante vidrio deslustrado, y tenemos este tipo de distribución y fíjense que el 90% se acompaña de adenopatías. Entonces, esas son características típicas. Cuando nosotros hablamos de la fibrosis pulmonar intersticial, perdón, de la fibrosis pulmonar idiopática, que es como el mayor representante, por lo tanto, es la que vamos a estudiar por ser el mayor representante, ¿verdad? De esta patología. Entonces tenemos que van a haber tres patrones. Se le llama una neumonía intersticial usual, es decir, porque usualmente este tipo de neumonía o este patrón es el que vamos a conseguir. Y tenemos que se clasifican según los hallazgos imagenológicos. Tenemos un patrón de neumonía intersticial usual, un patrón de posible NEW y un patrón inconsistente con NEW. Es decir, donde las características que tenemos allí no son, no son consistentes y quizás tendríamos que estar buscando otro tipo de patología. Al final, a nosotros nos da el diagnóstico definitivo en la tomografía, pero la biopsia, ¿verdad? De esta patología es quien a nosotros nos va a dar el diagnóstico diferencial entre ellas, entre las EPID, ¿verdad? Y yo diría que se necesita primero un patólogo con muchísima experiencia, o sea, yo diría muchísima experiencia, que nos sepa distinguir de todos estos patrones, cuál. Entonces, hay una relación muy importante, tanto imagenológica como los hallazgos de anatomía patológica en estas enfermedades. Entonces, así tenemos que el patrón NEW se caracteriza porque es de predominio basal y supraural, hay mucho infiltrado reticular y hay panalización que pueden o no tener bronquiectasia, ¿verdad? El patrón de posible NEW es aquel patrón que sigue teniendo, no hay panalización, que yo creo que es la principal característica entre un patrón y otro. O sea, cuando vemos panalización es porque es un patrón de neumonía intersticial usual. Cuando nosotros no vemos panalización o panal de abeja, ¿verdad? Es
un patrón posible de NIU, sin embargo, no descarta que sea. Por eso es que le digo que en realidad la patología intersticial no es la preferida de los neumonólogos, porque en realidad llegar a un diagnóstico se pierde. O sea, empezando que cuando tú solicitas o quieres hacerle una biopsia a un paciente, casi siempre las biopsias a cielo abierto son las que terminan haciéndose o son las que terminan, porque mientras tú más patrón consigas, mejor. Lastimosamente, las patologías o los diagnósticos de las patologías intersticiales se hacen post-mortem. Así porque tienes una pieza mucho más amplia para estudiar. Que cuando usted saca un pedacito nada más, que probablemente pueda haber un pedacito o un segmento o un lóbulo que esté normal y no haya sacado usted lo suficiente como para estudiar todo el patrón. Entonces, por eso es que uno el diagnóstico definitivo lo hace imagenológicamente, porque afortunadamente nosotros ahorita tenemos las imágenes antes, cuando no había este tipo de tomografía, pues en realidad el diagnóstico definitivo se hacía con la biopsia para poder tener una seguridad. Pero ahorita ha dejado, y ahorita se dice que, es decir, la tomografía ha reemplazado afortunadamente a las biopsias a cielo abierto para tener un diagnóstico. Aparte de que el tratamiento de cualquiera de estos patrones, al final el tratamiento es el mismo. Entonces, cuando no estamos nosotros ante un clínico que sea investigador, pues lamentablemente actuamos, yo digo de manera, ¿cómo te digo yo? De manera estándar en conformarnos con que ese paciente tiene un EPI sin clasificación, porque al final el tratamiento va a ser el mismo. El tratamiento va a ser, al final ya lo vamos a ver, pero o sea, de todas el tratamiento va a ser el mismo. Entonces, ¿por qué es importante quizás saber cuál o identificarla? Porque si uno identifica una neumonía, por ejemplo, que es aguda, pues entonces usted ya sabe que esa neumonía puede ser que no progrese tanto. Entonces, usted puede hacerse más agresivo en el tratamiento, ¿ok? Ok. Entonces, esto es lo que les decía. La fibrosis pulmonar, entonces, puede ser un diagnóstico, ¿verdad? Radiológico, siempre y cuando en la TACAR se demuestre la existencia de una neumonía intersticial usual. O sea, que es importante eso, ¿verdad? Eh, eh, esto que dice acá, que es el tercer punto, que es una combinación específica de patrones radiológicos y histológicos en pacientes sometidos a biopsia pulmonar abierta, es lo que les digo. O sea, el complemento de un TACAR debiera ser una biopsia a cielo abierto, pero no todos estos pacientes están preparados para hacer una biopsia a cielo abierto, porque generalmente estos pacientes tienen comprometido, o sea, su ventilación. Entonces, generalmente usted hace una biopsia a cielo abierto con el paciente intubado totalmente. Entonces, son pacientes cuyas complicaciones postoperatorias de hacer una biopsia a cielo abierto, o sea, tienes tú que tener la autorización del paciente, explicarle muy bien lamentablemente uno con estos pacientes tiene que ser crudo, la mayoría en cuanto a explicar las cosas y a explicar el pronóstico. La mayoría de los pacientes deciden no ir a biopsia porque pues lamentablemente va a ser peor el remedio que la enfermedad en este caso, ¿no? Entonces, bien, aquí vamos a ir viendo unos patrones, ¿verdad? Que en realidad es lo que a mí me interesa que ustedes vayan conociendo. Tenemos, fíjese que vemos que es en la pleura, ¿verdad? Donde nosotros vemos lo que se llama subpleural o muy pegado a la pleura, que uno comienza a ver el infiltradito, ¿verdad? Que se ve. Y aquí pues predomina más el emitoras derecho, pero también podemos ver unos quistes. Esto que vemos acá son quistes, esto que vemos acá son quistes, ¿verdad? Esto es una forma de bronquiectasia y ese es el patrón de neumonía intersticial usual.
al inicio, o sea, digamos empezando, ¿no? Esto es lo que podemos ver. Esto es lo mismo. Ok. Fíjense, este es un patrón de neumonía intersticial ya un poco más comprometido. Entonces, fíjense que aquí vemos una extensa panalización. Fíjense que todo esto, cuando uno lo ve, uno lo hace pensar en qué, en un panal de abeja, ¿verdad? Entonces, esto es lo que uno llama una panalización del parénquima. Aparte de eso, hay lo que uno llama una distorsión de la arquitectura. Fíjese que usted no ve el patrón normal que veíamos en esta, ¿verdad? Fíjese que aquí usted ve trama, ¿verdad? Usted ve trama. Entonces, comparado con esto, usted ve un desdibujamiento por completo de lo que es el esqueleto pulmonar ¿cómo se llama? O la arquitectura, pues, del pulmón. Y fíjese, esto es lo que nosotros llamamos, o esta imagen que quiero que vean acá, esta que está acá, ¿verdad? Es que estamos viendo, fíjese, aquí vemos nosotros, esto que vemos acá, fíjese que la flecha está justo señalando, ¿verdad? Lo que uno llama una dilatación del bronquiolo, de un bronquiolo. Entonces, esto es lo que uno llama la bronquioloectasia o bronquiolectasia. Muy bien. Ajá. Esto es lo que nosotros llamamos el vidrio deslustrado, que es como cuando uno ve un vidrio opaco, ¿ve? Esto que ve uno acá, ¿ve? Eso es imágenes de vidrio deslustrado. Esto mucho más, ¿verdad? Y aquí también vemos las bronquiectasias por tracción, esto en otro tipo de neumonía intersticial. Esto es lo que uno llama, les traigo este patrón porque esto es una neumonía organizada, de las neumonías agudas que se veían en la clasificación, y es una de las neumonías con mejor pronóstico. Fíjese que nosotros vemos solamente condensaciones, un tipo de condensación, ¿verdad? Generalmente pegadas a la pleura, ¿verdad? Con yo diría por acá, unos quistes muy pocos que en realidad no hacen mucha mella en la arquitectura pulmonar. Por lo tanto, esto es una de las pocas EPID que tienen buen pronóstico. Ajá, esto que tenemos acá también es el signo del halo. O sea, hay dos formas de ver el signo del halo. El signo del halo es una consolidación, ¿verdad? Con alrededor vidrio deslustrado. Y tenemos una imagen que vemos acá, que es el halo invertido, que es todo lo contrario. Vemos el vidrio deslustrado en el centro y la condensación o tendiendo a la consolidación de ese parénquima, ¿verdad? De forma periférica a lo que indica, ¿verdad? Entonces, esto es el signo del halo invertido y esto es el signo del halo. Generalmente ya en una neumonía ya un poquito con el parénquima más comprometido, ¿ok? Y esto es lo que finalmente nosotros vemos como una extensa consolidación en ambos lóbulos, ¿verdad? Los pulmones prácticamente tomados. Este paciente seguramente tiene lo que uno llama una insuficiencia respiratoria severa, crónica, ¿verdad? Porque prácticamente no tiene pulmón que respire por él. Todo está comprometido. Ok. Y Doctora, dígame. ¿cuánto tiempo pasar desde el inicio de la enfermedad hasta la instalación de esta consolidación tan extensa que vimos ahorita? O sea, sé que es crónico. Depende del tipo de EPI. Pero por ejemplo, cuando nosotros veíamos, fíjese, la diferencia, esta puede ser la progresión de una neumonía organizada o de una neumonía criptogenética, por ejemplo, ¿verdad? Mucho menos de una fibrosis. O sea, cuando este tipo de neumonías o de neumonías intersticiales que dan consolidación
son diferentes y son de más rápida progresión. Mira, cómo yo te voy a decir más o menos la progresión. Yo tuve una paciente con una fibrosis pulmonar, pues idiopática, porque esa paciente en verdad se llegó a hacerle biopsia. Lo que pasa es que yo nunca tuve a quién mandarle esa biopsia, o sea, un patólogo que de verdad la paciente no tenía recursos para llevar esa biopsia a Caracas, donde están los patólogos, donde en ese momento estaban los patólogos expertos en enfermedad intersticial, y yo nunca pude saber que tuvo esta chica. Una chica de apellido Rivas con 26 años, una docente, que me llegó y ella tuvo una evolución. Ella pasó de esta imagen a esta imagen, pero con menos consolidación. Fue, digamos así, como esta imagen, un patrón más reticular. Esa fue la imagen de esta chica. Y ella, más o menos, mira, en 3 años. Yo la tuve a ella de paciente al inicio de su enfermedad, y ya ella fue una chica que de repente, no sé quién puede acordarse de esa chica, de los médicos que están jóvenes ahorita, probablemente, no sé, yo creo que ya no están las residentes, Erika Arismendi, etcétera, porque fueron su paciente. Ella estuvo en el hospital porque no tenía cómo, ella vivía en el barrio del Milagro, en uno de esos cerros arriba frente a ¿cómo se llama esto? Frente a Bellavista, ese cerro del barrio del Milagro, y ella tenía que subir como que eran, no sé, como 10 escaleras, pues, para llegar a su casa. Entonces ella vivió prácticamente 2 años en el hospital, hasta que logramos conseguirle una bombona de oxígeno. Entonces el problema era subir esa bombona de oxígeno. Cuando se le acababa, ella prácticamente tenía oxígeno permanente. Total que yo pienso que por fin María murió en el hospital, si mal no recuerdo. Pero ella más o menos hizo una progresión, en 3 años, 4 años, de un patrón que prácticamente a un patrón muy parecido a pero más reticular. No te sé decir qué, porque nunca le llegamos, o sea, su diagnóstico no fue definido. O sea, la pusimos como una fibrosis pulmonar idiopática, primero por la edad. Sin embargo, logramos hacerle muchos exámenes porque insistimos mucho, hasta llevamos ese caso para un congreso. No, ahí fue que medio conocí a la patólogo esa, no recuerdo el nombre de la doctora en Caracas, que me dijo que le mandara la biopsia. Bueno, y eso, la paciente no tenía recursos, o sea, todos los dramas que uno puede pasar con las pacientes. Al final, pues su progresión fue la misma y esa fue su destino final. Uno, quizás, una de los hallazgos radiológicos, de todas estas, de la clasificación que veíamos acá, ¿verdad? De toda esta clasificación que veíamos acá, quizás una de mejor pronóstico son estas que les dije acá, estas de tipo aguda, dentro de las cuales la neumonía intersticial descamativa es una también que dentro del pronóstico o de las patologías que están relacionadas con el tabaco porque son de progresión lenta, o sea, digamos muy lenta, entonces le permite a los pacientes, como le digo yo, la progresión es menor, diferente a la fibrosis pulmonar idiopática. La fibrosis pulmonar idiopática es de muy rápida progresión. Por eso es que pensábamos que esta paciente era una fibrosis pulmonar idiopática por la edad y por el tipo ¿cómo se llama? Ya va, quería llegar. Ok. En verdad, estas que están acá, digamos que son dentro los tipos de neumonía, digamos que más comúnmente se llega al diagnóstico, tanto por TACAR como como diagnóstico diferencial entre ellas mismas, ¿verdad? Entonces, fíjense que
lo que me interesa de acá es conocer cuáles, la mayoría, si nosotros vemos, hacemos diagnóstico por TACAR y casi ninguna se llega a la biopsia al final, ¿verdad? Son, por ejemplo, la mayoría de estas, que es la neumonía organizativa, por ejemplo, se llega con TACAR, se debe hacer diagnóstico diferencial con este tipo. Entonces, este cuadrito me gustaría mucho que lo leyeran bien, lo tuvieran presente, para que ustedes vieran más o menos cuáles son las diferencias entre uno y otro, ¿verdad? Entre los diagnósticos diferenciales entre ellas mismas y las diferencias tanto en TACAR como cuál amerita o termina usted teniendo que definitivamente hacer una biopsia, ¿verdad? Y el tratamiento, finalmente, fíjense, primero va a depender de la edad, del estado de la enfermedad y del origen. Generalmente el tratamiento se colocan corticoides, ¿verdad? Porque los corticosteroides ayudan muchas veces a este tipo de patologías. Cuando este tipo de patologías, por ejemplo, tienen mucho que ver con todas las enfermedades que vemos del colágeno, tipo lupus, tipo enfermedad mixta del colágeno. Nosotros, afortunadamente, digamos entre comillas, existe actualmente mucho medicamento o muchos medicamentos por ejemplo, metotrexate, bromocriptina, muchos tipos de tratamientos que se usaban antes en cáncer que ahorita han quedado para este tipo de patologías. Entonces, en estos pacientes, junto con el reumatólogo, es muy importante hacer un diagnóstico, digamos, precoz de fibrosis pulmonar antes, o sea, saber cuál es el paciente que ya tiene una imagen de fibrosis, cuál paciente que está haciendo ya un patrón reticular en estas enfermedades de tipo del colágeno, incluyendo la artritis reumatoide, que te puede dar también una fibrosis pulmonar, porque o sea, dentro de la reumatología hay recursos para tratar de parar o frenar un poco el alcance de la fibrosis. Entonces son enfermedades que por lo menos el pronóstico es mucho más alentador que el de una fibrosis pulmonar idiopática o de este tipo de intersticiales agudas. Dentro del plan de ejercicio, esto más que todo cuando pongo plan de ejercicio me refiero a fisioterapia. Generalmente estos pacientes van a fisioterapia, tienen que hacer ejercicios con triflow, pacientes que deben tener drenaje postural porque son muchos pacientes que tienen, por ejemplo, bronquiectasias asociadas, por lo tanto los síntomas y signos van a depender mucho de todas estas patologías que tenga asociadas. Y al final, la oxigenoterapia pues va a depender de la insuficiencia respiratoria que cada paciente haga y de la calidad de vida que usted pues por obligación debe brindarle a este paciente. Cuando estos pacientes ya empiezan a tener una saturación menor de 90, pues ya tiene indicado en estos pacientes que tengan oxigenoterapia domiciliaria en su casa. Entonces son pacientes que se combinan y se hacen igualitos, son pacientes que hacen exacerbaciones o agudizaciones de sus crisis cuando se asocian infecciones, etcétera, etcétera. Entonces, en verdad, es bastante engorroso hacer un diagnóstico de una enfermedad intersticial, pero está dentro de la patología respiratoria, de las cuales, digamos, la consecuencia de muchas de las enfermedades respiratorias que tenemos, sobre todo del EBOC. Entonces, es una de las fibrosis que nosotros vemos con mayor frecuencia, la fibrosis debida a progresión de EBOC, pues, y en pacientes, pues, yo digamos, pues, no sé, afortunadamente pacientes ya, pues, de en la sexta década de la vida, en la séptima década de la vida, o sea, ya pacientes bastante ancianos que, pues, por lo menos han tenido una vida más o menos y ya uno, pues, el pronóstico, digamos, es reservado, pero para uno desde el punto de vista, pues, se conforma en decir ya ha vivido lo suficiente, entre comillas, ¿no? Porque, pues, uno quisiera morir de viejito y no de enfermo. Entonces, bueno, chicos, entonces esto es todo.
con esto, pues, creo que queda, ¿cómo se llama? Quedamos completos por ahora con el ciclo de clases que tenemos en inmunología. Y pues no nos vemos más de aquí en adelante. De todos modos, pues si tienen alguna duda, alguna pregunta en cuanto a estudien un tema y eso, pues estamos pendientes a través de Scarlett que me hagan llegar ¿cómo se llama? Pues sus dudas. Creo que tuvimos práctica con lo que les dije del caso clínico el viernes, entonces me parece que ya les di todos los consejos que tenía que darles, muchachos. Así que a prepararse bien para esas pasantías. Muchas gracias por todo, doctora. Bueno, Muchas gracias, doctora. De verdad agradecida por tomarse el tiempo y darnos las clases por este medio. bueno, siempre la orden, muchachos. Nos estamos Gracias. viendo entonces. Bye. Ok. Bye.